Bien, iglesia, esta mañana continuamos con nuestro estudio acerca de los atributos de Dios. Este es el tema ya número 20. Tema número 20. Hemos recorrido ya un largo camino tratando de adentrarnos más y más en el conocimiento de nuestro gran Dios. Amén. Hemos ido avanzando, queriendo conocerle más, conocer más la belleza de sus perfecciones. Y honestamente, esto puede sonar un poco pretencioso, ¿no? Conocer a Dios, ya que siendo Él infinito, siendo Él santo, siendo Él justo, omnipotente, no necesitando jamás de nadie, sin Él jamás haber sido creado, sino más bien siendo Él el autor de la vida, ¿sí? Quien da vida a todos, de quien proviene todo, ¿sí? Quien es puro y habita en la eternidad. Por otro lado, nos encontremos nosotros, simples criaturas humanas, temporales, frágiles, pecadoras, ¿sí? ¿Cómo es posible que yo, cómo es posible que yo pueda acceder a este gran conocimiento? Es un privilegio conocer a nuestro Dios, es un privilegio. La respuesta es que simplemente ha sido porque Él ha querido. Él ha querido revelarse, Él ha querido mostrarse, Él ha querido en su voluntad que le conozcamos. Cantamos hace un momentito "Tu voluntad aceptaré", ¿verdad? ¿Sí cantó eso? Bueno, tiene un efecto eso. O sea, Dios toma muy en serio lo que cantamos, ¿sí? Porque si no estaríamos mintiendo, ¿no? ¿Cuántos mintieron? Si cantamos "Tu voluntad aceptaré", lo estábamos diciendo con el corazón, amén. Y su voluntad es que le conozcamos, ¿sí? Él simplemente ha querido que nos adentremos en su conocimiento. Él transformó nuestro corazón por medio de Cristo Jesús. Al yo haber creído en Él, Él hizo una obra dentro de mi interior, ¿sí? Y entonces mi entendimiento es abierto. Dios nos transforma el corazón para conocerle. Mire, quisiera que me acompañe a Jeremías, dejando ahí una marca en Romanos, porque vamos a movernos más adelante, pero Jeremías 24:7, por favor. Jeremías 24:7. Gracias. Dice: "Y les daré corazón para que me conozcan". O sea, dice el Señor, les voy a dar un corazón con el propósito de que me conozcan. Que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. La obra del nuevo nacimiento lo que hace es darnos una apertura para entonces yo conocer a Dios, ¿sí? Dios nos atrajo con cuerdas de amor, o fue que nosotros le buscamos a Él. Jamás, ¿no? Jamás. Él nos atrajo con cuerdas de amor, con algunos, yo creo que usó un lazo de este vuelo, ¿verdad? ¿No? Algunos con toques, ¿no? O sea, pero en verdad que la misericordia de Dios es para todos. Es decir, la misericordia de Dios no hace una distinción, ¿sí? Él en su bondad atrae al hombre al arrepentimiento y lo salva. Esto es gracia. Esto es gracia, ¿sí? Ustedes se acuerdan que hablamos de esto, ¿no? Gracia es ¿qué? Es recibir lo que no merezco, ¿no? O sea, no merecía la salvación. Él en su soberanía llama, escoge, atrae, transforma, ¿sí? Y el hombre responde, ¿sí? Es una gracia, es la bondad de Dios, ¿okay? De esto hablamos el domingo pasado. El día de hoy veremos un atributo del que poco se habla, no se habla, y es la ira de Dios. La ira de Dios, ¿sí? El apóstol Pablo, allá en Romanos, en el capítulo 11, versículo 22, en el contexto lo que hace es advertir a los oyentes a no ser orgullosos por la salvación que les era dada como gentiles, haciendo un contraste con los israelitas, ¿no? Con el pueblo israelita, ¿sí? Dios permitió el endurecimiento del pueblo de Israel, ¿sí?
para que entonces los gentiles pudiéramos ser salvos, ¿sí? El hecho de que hoy nosotros creamos, ¿sí?, es parte de esto mismo, ¿sí? Y Él lo que hace es exhortarlos a reconocer ambos aspectos del carácter de Dios, ¿sí? Nosotros hablamos el domingo pasado de la bondad de Dios, ¿sí? Mira pues lo que dice Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la ¿qué? Severidad de Dios, ¿sí? La bondad y la severidad, estos dos aspectos del carácter de Dios, no son los únicos, pero tenemos que verlos ambos, ¿sí? Nosotros decíamos el domingo pasado que todos los atributos de Dios y la interconexión, que hay entre ellos es asombrosa, ¿sí? Cada atributo de Dios está interrelacionado con el otro, está perfectamente vinculado, no hay ninguna disparidad entre uno y otro, ninguna, sino más bien son como esas alas, ¿no?, de un ave que mencionábamos, que comenta el pastor Sugel Michelén, ¿sí?, al referirse que vuelan en sincronía, ¿no? Nunca ves un ave así, ¿no? O sea, es perfecto, un vuelo perfecto, ¿no?, sincronizado. Podríamos verlo de esta manera, como de esta manera. La ira de Dios, mis amados hermanos, es un atributo que en el día de hoy, y específicamente en la iglesia occidental, o a la iglesia occidental de este lado, ¿sí?, le encantaría esconderlo en algún lugar recóndito de sus edificios, allá en el cuarto de los triques, ¿sí?, en aquel lugar. O sea, no hablar mucho de la ira de Dios, ¿sí?, que no salga del púlpito mucho de la ira de Dios, que no se hable mucho nuestras alabanzas de la ira de Dios, ¿sí? Que no rompa con el dibujo, con nuestra obra de arte que hemos hecho en nuestras mentes, ¿sí? No predicar y no proclamar al Dios verdadero, ¿sí?, y esconder el atributo de su ira es un gravísimo error, ¿sí? Porque esto lo que hace es conducir al pueblo de Dios al error, ¿sí?, a crear en sus mentes un Dios falso, ¿sí o no? A crear un Dios que no es el Dios de la Escritura, a crear un Dios con D minúscula, ¿sí? Y se está cayendo en un pecado. ¿En qué pecado? Dígamelo usted. ¿En cuál? Fuerte. ¿En cuál? En idolatría. Muy bien. Cualquier forma o concepto que no sea acorde a quien Dios nos dice que es en la palabra, ¿sí?, es idolatría. La Biblia nos revela que Dios es un Dios de ira. Salmo 90:11, no vaya, pero dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debes ser temido? ¿Sí? Esta negación hacia el atributo de Dios, ¿sí?, se da en toda clase o en toda escala de personas, desde obviamente falsos creyentes hasta creyentes verdaderos pero ignorantes, en el sentido de que ignoran, ¿sí?, ya sea voluntariamente o porque no conocen, ¿sí? Pero también se da en personas que estudian, ¿no?, en estudiosos, ¿sí? Personas que tienen un concepto o un sentido erróneo acerca de la ira de Dios. Teólogos que están errados en esto, ¿no? Explican la ira divina de una manera muy errónea, ¿sí? Acerca de esto mismo, en un estudio, hay un hombre, un teólogo llamado C.H. Dodd. Dice, y él lo que hace es que habla en nombre de otros estudiosos y dice que la idea, él abre la cita, ¿no?, pero dice: la idea de la ira divina es antigua, primitiva, y él dice que la terminología bíblica se refiere a no más que un proceso inevitable de causa y efecto en un universo moral. En otras palabras, para Dodd, la ira divina es una fuerza impersonal que opera en un universo moral, no un atributo personal o una disposición en el carácter mismo de Dios. Y él continúa, ¿no? Dice: la ira puede ser tanto ordenada como controlada por Dios, pero es evidente que no es parte de Él, como lo son el amor, la misericordia y la bondad. Está errado, está errado. La ira de Dios es parte de los atributos de Dios, ¿sí? No es algo, es decir, no es algo externo, como que Él tiene el control, pero está fuera de la naturaleza de nuestro Dios, ¿sí? El problema reside en que
como que a la mente no le gusta tratar de entender que Dios es ira. Dios es un Dios de ira. Primero, porque como decíamos, rompe con el mundo de Disney que en muchas iglesias se ha creado, ¿sí? Y segundo, como al ver la ira de Dios, como que se relaciona como que si éste estuviese mal y ensuciase el carácter de Dios, como que es una manchita en la gloria de Dios. ¿Sí? Pero nuevamente, y como veremos, tanto su bondad como su ira operan de manera perfecta, están en total armonía sin causar ningún conflicto en Dios. Ninguno. Para empezar, o en orden de dejar esto bien claro, tenemos que mencionar que la ira de Dios no es una rabieta de Dios, ¿sí? Es un capricho de Dios, ¿sí? No es un acto sin misericordia donde Dios descarga toda su furia sobre el que es acreedor, ¿no? El que es el merecedor de la ira de Dios. No, ese no es nuestro Dios. Nosotros muchas veces somos así, ¿verdad que sí? ¿No? Muchas veces somos así. Muchas veces actuamos de esta manera. Y es algo que debe corregirse, sí o sí. Mire, uno de los lugares donde más se nota esta debilidad de carácter, ¿sí? Eso que es, no, es que tiene muy fuerte el carácter, al contrario, lo que denota, lo que apunta es que es una falta de carácter. Pero uno de los entornos donde esto más se manifiesta es en el hogar. Es en el hogar. ¿Sí? Imagina, ¿no? Que tuviste un día relativamente bien, te salieron bien algunas operaciones, quizá hiciste algunas ventas, quizá concretaste algún movimiento, quizá pudiste entregar alguna gráfica o algo y tuviste un día bien, ¿no? Entonces llegas a casa y está tu hijo y de repente, pues él ve, ¿no? Estás feliz, te entrega un trabajo, entrega algo que haya hecho. Y tú lo felicitas, ¿no? Fue un buen día para ti y entonces no tienes ninguna presión y todo está perfecto y lo felicitas y le dices, qué orgulloso estoy de ti, hijo, ¿no? Entendiéndose, ¿no? ¿En qué sentido lo digo, no? El orgullo de, es decir, lo felicitas, ¿no? Lo animas. Eso le brinda confianza y seguridad a tu hijo. Pero otro día es un poco más complicado, ¿no? Tuviste asuntos en la oficina, no concretaste aquella venta, tu gráfica se vino hacia pico, ¿no? No pudiste hacer nada, ¿sí? No pudiste hacer algo, te salieron mal las cosas como tú las habías planeado, simplemente estás cansado. Y en vez de reaccionar a tu hijo de la misma manera como lo habías hecho el día anterior, ¿sí? Ahora te enojas, eres grosero, reaccionas con ira. Y lo que haces es crear en tu hijo una inseguridad, ¿sí? Es crear en tu hijo una mente donde chocan esas inconsistencias, ¿sí? Un día estás bien, el otro día gritas y te enojas. Bueno, y quizá este ejemplo se puede aplicar en diversas áreas de nuestra vida, no solamente en la casa, ¿sí? En tu vecindario, en tu oficina, con la gente, en la congregación. A veces un hermano dice, ¡ay, Dios te bendiga! El día siguiente, hijo, le dices, ¿qué onda? ¿Qué te comiste? ¿Qué pasó? O sea, eso no está bien, o sea, esa inconsistencia, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero lo que queremos hacer notar es que Dios no es así. Debido a que cada atributo de Dios está vinculado, perfectamente vinculado con otro, ¿sí? Podemos decir que su bondad es inmutable, ¿sí? O sea, hablando por ejemplo de la inmutabilidad, su bondad está vinculada a su inmutabilidad, son uno, ¿sí? No cambia, de manera que Él es bueno todo el tiempo. Gracias a Dios, ¿no? Él es bueno todo el tiempo, por eso comenzamos hablando de esto, ¿sí? Él no va a reaccionar un día mal porque algo que haya hecho el hombre le ha molestado, ¿no? Imagínate que el 2021, nada más con simples cosas, que Él reaccionara así, por algo que ha hecho el hombre, ¿sí? Y por eso Él destruyese la tierra. Mis amados, ¿cuántas razones le ha dado el ser humano para destruir la tierra de una sola vez? ¿Cuántas? Y ahora vamos a mencionar un poco más, pero ¿cuántas veces nosotros, di yo, cuántas veces nosotros no le hemos ofendido? ¿Sí? No, imagínate, o sea, déjame entrar 2 pasos más. Imagínate que Dios reaccionara con nosotros en la manera que muchas veces reaccionamos con nuestros hijos. Imagínate. Imagínate. ¿Qué pasaría? ¿No?
Por eso debemos de aprender a descansar en su gracia y misericordia que no cambian, ¿no? Que se renuevan cada mañana. Por Cristo sus misericordias y su gracia es nueva, pero debemos de trasladarlo a nuestros hijos, ¿no? Digo. Por otra parte, ya entrando un poco más en tema, ¿no? Y bajo la base de que los atributos de Dios están en armonía uno con otro, la ira de Dios también es inmutable, ¿sí? Pero la ira de Dios también es eterna. Y la ira de Dios también es santa. Y de igual manera su ira es justa. Esto hace una diferencia abismal entre Dios y la ira del hombre. Santiago 1:20 nos habla de esto, no vaya, pero dice que la ira del hombre, o porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sí? El contexto habla acerca de no recibir la palabra, ¿sí? De hecho, un versículo antes les menciona que el hombre debe ser tanto tardo para airarse, ¿sí? Debe ser tardo para airarse, ¿no? Y lo dice Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Y es que nosotros somos muchas veces enojones, ¿sí o no? ¿Cuántos enojones hay aquí? Y honestos. Yo también, pero tenemos que crecer. Misión, crecer, ¿no? Así le vamos a poner una serie, misión, crecer, ¿no? O sea, debemos de avanzar, ¿no? O sea, no, tenemos que ir avanzando, ¿sí? La ira del hombre proviene del corazón orgulloso. Jamás obra la justicia de Dios. No lo honra. O sea, tu ira, tu enojo, cuando está movido o su motorización, o sea, está empujado por el orgullo, nunca honra a Dios. No honra a Dios, ¿sí? La ira es pecado. Además de que trae un testimonio pésimo de quién es Dios a un mundo que no lo conoce. El creyente debe despojarse de la ira. Debe despojarse. O sea, yo debo despojarme. No voy a esperar a que Dios venga y, Señor, quítame la ira. No, o sea, quítatela tú, como nos dice Colosenses 3:8. Dice, pero ahora, ¿no? O sea, les habla Pablo a los colosenses y les dice, pero ahora, ya en Cristo, dejad también ustedes estas cosas. Y es muy curioso que el primer aspecto que Pablo enumera es la ira. Dice, ahora ustedes, o sea, antes eran una fichita, ¿no? Ahora ya en Cristo, o sea, son una nueva criatura, son un nuevo hombre, pero ahora también dejen estas cosas. Y lo primero que menciona, adivina qué es. Este mosco me está enojando, me está irando. La ira es el primer aspecto que Pablo menciona. Mira, la Real Academia Española define la ira de la siguiente manera, 4 aspectos, ¿no? El primero dice, sentimiento de indignación que causa enojo. Segundo dice, apetito o deseo de venganza. Tercero, furia o violencia de los elementos de la naturaleza. Y cuarto, habla la repetición de actos de saña, encono o venganza, ¿no? Quizá podemos basar un poco en el primero, ¿no? Pero de manera general todo esto no honra a Dios. Ese tipo de ira humana no honra a Dios, ¿no? En 3 de esos 4 aspectos. Ahora, la palabra ira que yo les comentaba ahí en Santiago, donde dice que la ira del hombre no obra, ¿no? La justicia de Dios, es de una palabra griega que habla de un resentimiento o un rechazo profundo. De eso habla, un resentimiento o un rechazo profundo. En ese caso, habla de rechazar la palabra de Dios, ¿sí? En el contexto. Pero por otra parte, esa misma palabra se usa o también aplica para describir la ira de Dios, ¿sí? Y la idea, o sea, para que se pueda entender, la idea es de algo que se está cargando para entonces descargarse. O sea, es algo que se está acumulando, ¿sí? Se está acumulando para entonces descargarse. Esa es la idea de lo que habla esta palabra griega, ¿no? Habla de algo que entonces va en aumento hasta llegar al punto máximo, ¿sí? Esto es bien importante. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿ok? Pero el que rehúsa, ¿sí?
El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta ira acumulada está sobre él, está sobre él. Sí, es lo que se refiere. Mis amados, este versículo, ¿sí?, está en el capítulo que habla acerca del amor de Dios. ¿Te das cuenta? Habla de que fue Dios que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. ¿Sí? Y es curioso que esté escrito por el apóstol del amor, Juan. Y alguien se puede preguntar, ¿cómo es posible que Dios sea amor y al mismo tiempo sea un Dios de ira? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Quizá incluso diga, es que ese no es mi Dios. ¿Y sabe qué? Se lo creo. Sí le creo, o sea, sí creo que usted esté diciendo la verdad. Sí le creo que ese no pueda ser su Dios. Pero ese es exactamente tu problema, ¿sí? Que has creído en un Dios que es como un viejito sentado en una mecedora, jugando entre las nubes y concediéndote todo como si fuera el genio de la lámpara. Ese no es el Dios de la Biblia, ¿sí? Y es ahí donde está la invitación para todo aquel que cree, ¿sí? Bueno, el creyente que corrija su camino, ¿sí? Y el que no ha creído, que venga a Dios y huya de la ira, ¿sí? O sea, que se pueda ver quién es Dios acorde a la palabra. ¿Cuántos hemos visto gente que simplemente ya no está en los caminos de Dios? Ya no está en los caminos de Dios. Y no están porque nunca estuvieron. No están porque nunca estuvieron. Caminaban como en una carretera alterna, ¿no? ¿Cuántos han visto cuando vas para Costco, no? Está Costco, la transpeninsular, y hay una carretera, un camino alterno, ¿no? Bueno, así corre. Parece que están en el camino, pero no están en aquel camino de santidad, como nos habla Isaías 35:8. ¿Sí? No caminan en el camino de santidad. Y es que esto es lo que sucede cuando la persona escucha un evangelio que le habla de cómo sacar el campeón que hay en él, ¿sí? Cuando se le predica a la gente un evangelio de que Dios te ama tanto que quiere hacer todos tus sueños realidad, y para acabarla sale un músico cristiano, ¿sí?, con cantos de que te entrego todos mis sueños, ¿sí?, pero más bien con la intención de que te los entrego para que tú los magnifiques, para que tú me los reproduzcas, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera obtener como resultado? ¿Sí? Ahí te dejo mis deseos, concédemelos, ¿no? O sea, esto no es imposible de que al escuchar ese evangelio se produzca un genuino creyente, imposible. Cuando deberían de estar escuchando las verdaderas noticias. El evangelio son buenas noticias, de hecho eso significa evangelio, ¿no? Buenas nuevas, ¿sí? Son buenas noticias. Pero para que hayan buenas noticias tiene que haber ¿qué? O sea, si yo entiendo el concepto de bueno, tiene que haber malo, ¿no? O sea, es sencillo. Si hay buenas noticias, tienen que haber malas noticias, ¿sí? Y es que muchas veces tienes que llegar con la gente, ¿sí? Pero no es como cuando le dices, escoge una mano. O tengo buenas noticias y tengo buenas y malas, ¿no? Escoge. No es así cuando predicamos. No le dices, ¿cuáles quieres primero? Forzosamente debemos de empezar primero por las malas. Debes de empezar por las malas cuando compartes el evangelio, ¿sí? Decirle a la gente que van directo al infierno sin tocar baranda, derechito, ¿sí? Usar los 10 mandamientos y mostrarle por medio de la ley, por medio de la Biblia, que todos hemos roto la ley de Dios, ¿sí? O sea, la ley no salva. La ley lo que hace es mostrarle al hombre su pecado y su imposibilidad de obedecer esa ley, ¿sí? O sea, no lo guías a que obedezca la ley, sino le demuestras que no puede cumplirla, que ha roto la ley de Dios y por ende debe ser condenado al infierno, ¿sí? Todos hemos roto la ley de Dios y merecemos la justa ira de Dios. Cuando la gente escucha malas noticias, es entonces y solo entonces cuando el alma clamará por las buenas noticias.
Si la persona no reconoce su culpabilidad, ¿cómo va a clamar? ¿Cómo va a clamar? ¿Cómo va a clamar por un Salvador? ¿Cómo? ¿Cómo va a clamar por este sustituto que le salve de la ira de un Dios airado? Nosotros decíamos hace un momento que dentro de la vinculación entre un atributo y otro encontramos que la ira de Dios no cambia. Mira lo que dice el Salmo 7:11, por favor, acompáñame. Salmo 7:11. Dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío solo los domingos. Todos los días, todos los días. ¿Puedes imaginar eso? La ira de Dios acumulándose cada vez más y sobre la persona 24/7. Todos los días, desde que respira, bueno, todo el tiempo respira, ¿no? Pero desde que abre los ojos, o sea, la ira de Dios está sobre esa persona, sobre el que no cree. ¿Sí? Todos los días. Y no solamente no cambia, está todos los días, sino que incluso se acumula y se acumula y se acumula sobre los hombros del pecador. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, o sea, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es bien importante. Dios va a pagar y va a dar el justo juicio de Dios al hombre conforme a sus obras. Conforme a sus obras. El justo juicio de Dios, mis amados, es el derramamiento de su ira en aquel día. ¿Sí? Para todo pecador. Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esas palabras son fuertes, son fuertes. Pero Dios aborrece, dice la palabra, todos los días a los que hacen iniquidad, al pecador. ¿Sí? En ese día Dios vertirá la copa de la ira sobre el pecador y lo hará de manera justa. ¿Sí? No le va a dar menos ni más, le va a dar el pago justo por su pecado. En el justo juicio de Dios, el pecador va a recibir de manera proporcional lo que merece acorde a las obras que haya hecho. ¿Sí? Acompáñame a Apocalipsis 20:12, por favor. ¿Sí? El pecador recibirá de manera justa y proporcional la retribución por su pecado. ¿Sí? Y esto, mis amados, es que el Señor, como juez justo, estará delante de su trono juzgando a cada hombre. No habrá más tiempo. ¿Puedes imaginar eso? Tu reloj puede seguir funcionando. Yo no sé si en ese día van a funcionar. Yo no sé. Tu reloj puede seguir avanzando, pero no va a tener ningún sentido. No va a tener ningún sentido cada avance de esa manecilla. Si tú no has depositado tu confianza en Cristo, no va a tener ningún sentido el avance de las manecillas. No habrá más tiempo. No habrá más tiempo. Sí. El Señor juzgará a cada persona. Apocalipsis 20:12 dice el apóstol Juan, el apóstol del amor, ¿no? Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Nosotros no podemos y no debemos de ninguna manera ocultar el atributo de la ira de Dios y no predicar acerca de él. No podemos ceder ante la tentación de hablar a la gente de solamente un Dios de amor y rehusarles y robarles el derecho que tienen como creación de Dios. Escuchar que Dios es un Dios airado contra el pecador.
Nosotros no podemos callar y decirle a la gente ocultar que Dios viene por su venganza. Dios no calla acerca de su venganza. ¿Quién te crees tú para callar eso? ¿Quién me creo yo para callar esto? Deuteronomio 32, 39, si usted me puede alcanzar aquí, dice, Deuteronomio 32, 39, dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré, esto es bien terrible, emborracharé de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Esto habla de jefes de naciones, ¿sí? Alabad, pero fíjate aquí, o sea, está hablando de un justo juicio, y aquí habla su pueblo: alabad naciones, ¿no? O sea, obviamente es para las demás naciones y también con ello el pueblo, ¿no?, de Israel, ¿sí? Pero, o sea, por esta ira de Dios se le ordena a la creación: alabad a naciones, ¿no? A Dios, dice, pero dice: alabad a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Esto es obviamente hablando acerca de su regreso, ¿no? Ahora, quizá alguno en la multitud piense esto, ¿no? Bueno, este es el Dios del Antiguo Testamento, pastor, bájale 2 rayitas, ¿no? Ya no es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es la gracia, ¿sí? O decir, bueno, es que esa es la ira del Padre, pero eso jamás podría ser la ira del Hijo, ¿sí? Es que, pastor, nuevamente, aquí estamos bajo la gracia, y lo estamos, amén. Lo estamos. Eso es lo precioso, que lo estamos. Pero eso no significa de ninguna manera, borra de tu mente el hecho de pensar que Dios ha cambiado. Él no puede cambiar. Su ira no cambia. Su ira no cambia, ¿sí? Él está tan airado como lo estaba en el Antiguo Testamento. El Padre y el Hijo están tan airados en el Nuevo Testamento como lo estaban en el Antiguo Testamento, ¿sí? Mira lo que dice la Biblia acerca de la ira del Hijo hacia el pecador. Y lo menciona como el Cordero en la gran tribulación. Apocalipsis 6:14 dice: y el cielo desapareció. Imagínate el temor del mismo cielo, ¿no? El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, y los ricos, y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? En el Hijo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso nos dice Colosenses 2:9. Él es la expresión y manifestación del Padre, nos dice Juan 1:18. Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio, Dios es espíritu. Amén. ¿Sí me está siguiendo? Eso durmió. A Dios nadie le ha visto, Dios es espíritu, ¿sí? Dice: a Dios nadie le vio, punto y coma, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Esto habla de la intimidad del Padre y del Hijo, esa relación entre ellos. Dice: Él le ha dado a conocer, el Hijo da a conocer al Padre, ¿sí? En Cristo nosotros podemos ver todas las perfecciones de Dios, todas las perfecciones. El Hijo es Dios, pero en el Hijo vemos todas las perfecciones de la divinidad, toda la naturaleza de la divinidad, todos los atributos residen en Él. Cristo es Dios, como también lo es el Espíritu Santo. De manera que la Trinidad, mis amados, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al ser los tres uno,
¿sí? Los tres manifiestan la cualidad de la ira de Dios. Ahora, nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? ¿Para hablar de qué? De nuestras actividades como iglesia, del clima. ¿No fuimos llamados para hablar de sus virtudes? ¿No? Anunciar quién es Dios. Anunciar sus atributos, mis amados hermanos. La ira de Dios es parte de su carácter y debe ser anunciada, ¿sí? Su naturaleza, ¿sí? Ahora, ¿cuál es más importante? ¿Su santidad, su amor o su ira? Todos ellos componen la perfección divina. Y solo quiero recordarles que a Dios no lo componen sus atributos, ¿sí? Es decir, no es como que juntas cada atributo de Dios. O sea, tengo la justicia de Dios, tengo la santidad de Dios, el amor de Dios, la ira de Dios, y entonces tengo a Dios. No es eso, ¿sí? Dios es Dios, sin sus atributos, ¿sí? Dios es sus atributos, ¿sí? Pero a esto se le llama la unicidad de Dios. Es decir, Dios es uno. Es una vinculación perfecta entre todos los atributos. Y eso es maravilloso, iglesia, maravilloso, hermoso. Lo mencionamos anteriormente, pero volviendo al punto, nosotros somos llamados a hablar de sus virtudes, de sus perfecciones. La ira de Dios entonces no es como una manchita en su carácter, no es como que se le ensució su vestimenta a nuestro Dios santo. Es parte de su carácter, ¿sí? Y todos los atributos de Dios son perfectos. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es perfecto? Es perfecto. Mira, si Él no tuviera ira, no sería perfecto y por lo tanto no sería Dios. ¿Lo has pensado así? Si Dios no tuviera ira hacia el pecado y Él fuera indolente, ¿cómo sería Él? Imagínate que Dios fuera indolente hacia el pecado, que Él lo viera como algo normal, como cualquier otra cosa, como la bondad, como la misericordia, como la gracia. Imagínate que Él viera la maldad y el pecado como algo más. ¿Te imaginas? Desde nuestro punto, desde nuestra perspectiva, siendo criaturas pecaminosas, ¿no lo vemos como una falta moral? Nosotros, ¿sí? En el libro del profeta Ezequiel, Dios inculpa al pueblo de Israel por su corrupción moral, ¿no? En Ezequiel 22:26, no vayas, pero Él reclama, ¿sí?, al pueblo, a Jerusalén, ¿sí?, toda su corrupción moral. Él habla en contra de los sacerdotes en esta sección que voy a mencionar, porque los sacerdotes no hicieron ninguna diferencia, ninguna distinción entre lo santo y lo profano. Dice en Ezequiel 22:26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Entre inmundo y limpio dice que no hicieron ninguna distinción sus sacerdotes. Mira, en Levítico 10:10, Dios les había dado una indicación, ¿sí? A Aarón se le dijo cómo debía conducir a sus hijos en el sacerdocio. Aquí hay una enseñanza bien profunda, ¿sí? Pero en Levítico 10:10 le dice que las instrucciones eran para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Les daba indicaciones para hacer esta distinción. Ahora, ¿qué sentido tendría que Dios, que ordena a sus sacerdotes que hagan distinción entre lo santo y lo profano, ¿sí?, ¿cómo podría ser que Él mismo no hiciera una diferencia entre una cosa y otra? ¿Entiendes? Debido a que es Dios, Él debe aborrecer el pecado, ¿sí? Debido a que Él es puro, Él debe odiar lo profano. ¿Cómo podríamos nosotros concebir a Dios como amor? ¿Sí? La Biblia dice que Dios es amor, ¿sí? ¿Cómo podríamos entender a Dios siendo amor y permitiendo el aborto? ¿Cómo? Pregunto, ¿cómo? ¿Cómo podríamos concebir que Dios sea amor y permita el aborto? ¿Cómo podríamos comprender o entender o siquiera
idealizar en nuestras mentes a un Dios santo que aprueba el matrimonio igualitario. ¿Cómo? Debido a que Él es santo, debe haber un castigo a todo lo que se levanta en contra de quién es Él. Dios es la medida, no es el gobierno, no es la sociedad. Él da las órdenes, Él fija el curso de la vida, Él da la vida y la toma. ¿Cómo es posible que no haya un infierno entonces? Debido a que hay Dios, hay un cielo, pero debido a que hay Dios, hay un infierno. La cualidad de Dios, como el ser santo que Él es, requiere que exista un infierno, así como un cielo. Y la ira, como todas las perfecciones de nuestro Dios, mis amados, es eterna. No es temporal, es eterna. Por lo tanto, ella manifiesta, o sea, la santa ira de Dios manifiesta su indignación y su aborrecimiento en contra de la injusticia. ¿Lo ves? ¿O ya te dormiste? Cuando los seres humanos se rebelan contra Dios, lo que hacen es quebrantar su autoridad, es quebrantar su soberanía. Mire, yo quisiera que me acompañe a Levítico 10, por favor. Levítico 10. Yo les mencioné acerca de la instrucción de los hijos de Aarón, ¿no? Los hijos de Leví. Pero antes de que esa instrucción llegase, ahí en Levítico 10:10, hubo un evento muy triste. Dos hijos previos de Aarón murieron, ¿no? Y creo que es importante que veamos esto y regresemos después a nuestro punto. Pero es algo que me gustaría dejar bien claro. Y es el hecho de nosotros dimensionar la ira de Dios y la gran misericordia de Dios. Por favor, sígame porque si no lo voy a perder en la mitad. ¿Sí? Es dimensionar la ira de Dios y la misericordia que hemos recibido, pero al mismo tiempo que Dios ponga por medio de su Espíritu Santo y Cristo en nosotros un temor reverente. ¿Sí? En este texto, mis amados, los hijos de Aarón, nos dice la Escritura que mueren en Levítico 10. En Éxodo 39, ¿sí? Dios les había dicho que no ofrecieran incienso extraño. ¿Okay? Esto hablaba del altar, ¿okay? Que no se ofreciera tampoco ninguna ofrenda ni se derramara ofrenda líquida sobre este altar, ¿ok? Ese altar era un altar de madera, estaba cubierto de oro y estaba en el lugar santo. En ese lugar se quemaba incienso por la mañana e incienso por la tarde, y lo que hacía esto era simbolizar las oraciones constantes en la obra de Cristo por nosotros, en su obra intercesora, ¿ok? Era una figura de Cristo. Acuérdese usted que todo lo que estaba en el mobiliario en el templo representaba a Cristo, ¿sí? A nuestro favor. Ahora, Levítico 10:1, por favor. Algunas Biblias dicen el pecado de Nadab y Abiú. Dice: Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Dice: y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Imagínate esto, por favor. En Éxodo 39 les dice que no pongan en él ningún fuego, incienso extraño, ¿verdad? Ellos lo hacen y salió fuego y quemó a sus hijos, a los hijos de Aarón. Imagínate por un momento esto. Entonces dijo Moisés a Aarón, o sea, Moisés, el hermano de Aarón, quien acababa de perder a sus hijos, Moisés le dice: esto es lo que habló Jehová. O sea, acuérdate, Aarón, acuérdate lo que dijo Dios, que los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué hizo Aarón? Cayó, guardó silencio. Esta es una de las escenas más tristes que podemos leer en las Escrituras, mis amados. Pero Dios le recordó a Aarón por medio de Moisés que el que se acerca a Dios debe de ser santo, ¿sí? Y Aarón tapó su boca, cayó, ¿sí? Él supo que Dios había sido justo. Y es aquí donde voy.
Quizá las consecuencias que vemos aquí en la historia son terribles. De hecho, no quizá, son terribles. ¿Sí? Pero cuando trasladamos esto a aquel huerto del Edén, allá en Génesis, ¿sí? Nosotros vemos que el hombre, a quien Dios creó del polvo, quien lo formó del barro, ¿sí? Quien lo hizo con sus manos, ¿sí? Todo lo demás lo hizo con su palabra. Al hombre lo formó, ¿sí? Con sus manos. Fuimos la corona de su creación. Y solo lo digo por el lugar que la Escritura nos da a nosotros. No por lo que valgamos, sino por el lugar que Dios nos da en la palabra, ¿sí? Porque Él al formar al hombre lo llama como haber sido hecho, haber sido hecho por Él, y el término de su creación como algo bueno en gran manera. O sea, es Dios quien da el título. No valemos nada, la verdad. Pero Él es el que nos llama así. ¿Cómo es posible que el hombre, siendo formado del polvo, ¿sí?, en ese huerto haya cometido el acto más grande de traición a su creador? ¿Sí? Dios le había hecho un bien al ser humano, ¿sí o no? Le derramó bien sobre el ser humano ya con el puro hecho de haberlo creado, mis amados. ¿Sí? Y nosotros vemos que en la caída del hombre, en la terrible muerte espiritual y física de este, ¿sí?, ¿quién más fue condenado? ¿Quién más? Satanás, ¿cierto? ¿Sí o no? Ese mismo día, ¿sí? Ha habido rebeldía en el cielo, Él descendió, ¿sí? Pero en este momento, ¿sí?, Satanás fue condenado por toda la eternidad, sin ninguna oportunidad de rescate, jamás, ¿sí? El hombre pecó, traicionó a Dios y a él se le prometió un Salvador. Y Satanás pecó y se le condenó eternamente. Mis amados, hasta que no veamos la ira de Dios como lo que es, nosotros jamás tendremos temor en nuestros corazones, ni gratitud por la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, Satanás fue condenado por toda la eternidad. No hay salvación para él. Y al hombre se le ofrece un Salvador, un Redentor. A Satanás se le dijo que Jesús aplastaría su cabeza. Y al hombre se le vistió de piel, simbolizando la justicia de Dios. Mi amado, en ese huerto Dios pudo haber fulminado a Adán y tuvo misericordia. Dios es siempre justo y su ira es igualmente justa. La rebelión es un ataque directo contra Dios, y todo aquel que se rebela contra Él un día va a estar delante de su presencia y recibirá la venganza de Dios. Ahora, Dios no es vengativo, ¿ok? Dios no es vengativo, pero debemos de entender que Él gobierna, no el hombre. La ira de Dios no habla de una explosión de quién es Él, más bien habla de su santidad. La ira de Dios es la santidad de Dios puesta en acción cuando ésta es agredida. Es la respuesta racional, ¿sí?, y ecuánime de un Dios cuando su santidad es violentada, ¿sí? En el temple y el carácter de Dios, Dios obra en su ira justa. Cuando el hombre toma o pretende tomar la posición de Dios y se coloca en un lugar que solo le pertenece a Dios, es bien peligroso, bien peligroso. Fíjate, Daniel en el capítulo 5 nos habla de una fiesta. Algunos de ustedes se acuerdan. Está el rey Belsasar, ¿sí? Está a punto de ser sitiado. De hecho ya está sitiado por el rey Darío, ¿no? Lo tienen encerrado, y él, embriagándose, lo que hace es pedir que del templo de Jerusalén, ¿sí?, o más bien de las cosas que se habían sacado del templo de Jerusalén, se trajesen a él los vasos, las copas de oro, los platos, todos los utensilios se trajesen a él. Él había hecho una fiesta, ¿ok? Una fiesta donde invitó príncipes, donde invitó jefes, donde invitó las mujeres de ellos y concubinas. Esto era un asco. No voy a entrar más en detalles, ¿sí?
el ejército del rey Darío, de Media y de Persia, los tiene rodeados, y él, en orden de animar a la gente, de como no hacerles pensar el punto de quiebra en el que están a punto nuevamente, ¿no? de ser destrozados, lo que hace en su orgullo y en su soberbia es emborracharse más utilizando estos utensilios, ¿sí? Y dice que él presenció la ira de Dios, que vio los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared en el palacio, cerca del candelabro, y él vio la mano que escribía. Dice el versículo 6 que el rey palideció. Dice que sus pensamientos lo turbaron y sus lomos se debilitaron, y dice que sus rodillas daban la una con la otra. Este hombre estaba presenciando en vida la ira de Dios. Sí, un avance nada más. Acerca de este evento, hay un artista que se llama Washington Alson. Dice la historia que este pintor gastó más de 12 años intentando pintar esa fiesta de Belsasar. Y dice que después dejó el trabajo sin terminar. 12 años le tomó. Se dice que la dificultad principal que el genio del artista no pudo vencer fue la desesperación del rey condenado. O sea, él no pudo plasmar en el rostro esa desesperación. Dice que muy bien pudo ser así porque la desesperación de un espíritu perdido repentinamente estaba cara a cara con el juicio retributivo de Dios, escrito por una mano misteriosa en esa pared. Y él dice, o sea, ¿cuál artista puede retratar esto en la expresión de un rostro humano? Yo ayer me puse a ver esta pintura, me puse ahí a buscarla y di con ella. Y la amplié, quien quiera se la paso. Pero, o sea, ¿cómo te describo? Es una expresión impresionante, o sea, impresionante. ¿Quién podrá estar delante del trono de Dios en pie en aquel día? La Biblia nos dice en Romanos 1:18, ¿no? Es un texto conocido, por medio del apóstol Pablo, que la ira de Dios le es revelada al hombre, ¿sí? Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres. Muchas gracias. Esto se podría leer como que la ira de Dios es revelada continuamente. Es lo que dice, ¿sí? Habla de algo continuo. Se puede entender de muchas maneras. Una de ellas es hablando de esta manifestación, bueno, en el juicio final. También habla de que la ira de Dios se revela por medio de enfermedades, acontecimientos naturales, etcétera. También se refiere a que, o se entiende que la ira de Dios se manifiesta o se manifestó desde la caída del hombre, pasando por el diluvio, por Sodoma y Gomorra, y bueno, la muerte del ser humano, simplemente que todos muramos, ¿no? Ahora, ¿cuántos saben que antes del 18 está el 17? ¿Sí? El versículo 17 dice que la justicia de Dios también es revelada en el Evangelio. ¿Sí? ¿Sí dice eso? ¿Cómo? Exactamente, ¿sí? El que cree puede ver una manifestación constante, ¿sí o no? Vemos una manifestación constante de su bondad, de su justicia, de su gracia, ¿sí o no? Lo experimentamos constantemente, ¿sí? Como aprendimos el domingo pasado. Es decir, la justicia de Dios al que cree le manifiesta estos regalos. Versículo 18, al que no cree, la justicia de Dios también le es revelada, pero en forma de ira. ¿Sí? Y tú sigues leyendo los siguientes versículos y podrás ver de cómo habla de que Dios a estas personas que prefirieron rechazar el testimonio de Dios por medio de todo lo creado, ¿sí? Diciendo, no hay Dios, o sea, no existe Dios, ¿sí? Y prefiriendo sus inmoralidades, sus perversiones, su idolatría. De hecho, esto va perfectamente vinculado. O sea, siempre que hay inmoralidad, hay idolatría, hay perversión. Eso está siempre relacionado, íntimamente. Lo que hizo Dios, dice que fue entregarlos. Menciona varias veces que los entregó, los entregó, los entregó.
No puedo pensar en un acto o en una manifestación más grande de la ira que esta misma. No hay peor juicio, no hay peor despliegue de ira de Dios que entregar a alguien a su necio y entenebrecido corazón. Entregarlo a su depravación. Cuando Dios entrega a alguien en los deslizaderos hacia el infierno. El Salmo 73:18 en la Nueva Traducción Viviente dice: en verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. El hombre rechaza a Dios y Dios lo que hace es: ok, adelante, haz lo que quieras. Eso es lo que tú y yo vemos el día de hoy en una sociedad perversa, entregada a sus propias pasiones. Cuando ves que una nación clama por su libertad y empieza a proclamar que necesita su libertad y que sean hechos válidos sus libertades, ¿no? Pero en ellos incluye cualquier tipo de perversión y de inmoralidad contraria a la palabra de Dios. Tú estás viendo una nación que va directo hacia el precipicio. Tú estás viendo una nación donde el juicio ya comenzó. Por eso es terrible que se legalicen cosas en este país. Dios ayude a nuestra nación, iglesia. Dios manifiesta su ira de diversas formas, como vimos, en su ira eterna, su ira en forma de desastres naturales, su ira de manera futura, ¿no? Para aquellos que niegan a Cristo en aquel día final, en aquel día de juicio, en contra de los incrédulos, su ira en entregar a alguien a sus pasiones sin restricciones morales, ¿sí? Que lo lleva a todas estas consecuencias que menciono. Ahora, la mayor manifestación de la ira de Dios jamás antes vista fue en el Calvario, donde su Hijo amado murió. Por medio del dolor y del sufrimiento del Hijo, nosotros podemos ver el aborrecimiento de Dios hacia el pecado. Cada golpe, cada escupitajo, cada agonía, la corona de espinas, cada clavo, el Hijo nos deja ver la ira de Dios hacia el pecado. El Hijo fue tratado como pecador, como nos dice 2 Corintios 5:21. Él nunca pecó, pero fue tratado como pecador. El Padre le dio la copa de la ira. Cuando hablamos de la copa de la ira, en el Antiguo Testamento hablaba de la ira de Dios hacia naciones, ¿sí? Hacia su propia nación incluso. De hecho, el profeta Jeremías se le envía a dar un mensaje de parte de Dios a Jerusalén y a las naciones, y le dice en Jeremías 25:15, le dice que vaya, dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Luego les dice: y les dirás pues, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, dice así: bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Dice: y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tienes que beberla. Porque aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿a quién les dada la copa de la ira? Al Hijo, ¿no? Al Hijo les dada la copa. El Hijo bebió hasta la última gota de esa copa. ¿Y por quién lo hizo? Por ti y por mí. Por ti y por mí. ¿Puedes ver su amor tomando tu lugar y mi lugar? En la oscuridad de aquel Getsemaní, mis amados, con la cruz delante, en medio de su sufrimiento, en Mateo 26:39 dice que yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y una pregunta ¿es que Jesús temía la cruz?
¿Él estaba pidiendo de alguna manera que la cruz le fuese retirada? No, mis amados, para eso Él vino. Él vino para morir. En Juan 12:22 dice: ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. El momento planeado desde la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. En ese tiempo Él ya había obedecido, ¿sí? Desde la eternidad pasada Él ya nos había amado. Por eso dice: con amor eterno te he amado. Y Él le dice: Padre, glorifica tu nombre. Y dice que entonces, escuche, una voz del cielo vino y le dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Este es su Padre hablando. No se desconcentre, estamos terminando. Esta voz del Padre, mis amados, ¿sí? Esta voz del Padre viene al amado del cielo. El Padre ha amado al Hijo desde toda la eternidad. Jesús ha escuchado su voz. Jesús toda la eternidad ha escuchado a su Padre. Jesús escucha su voz. Y Él siempre oía. Cuando Él clamaba, Él siempre oía la voz del Padre. Estando en la tierra, siempre. Él sabía que Él siempre lo escuchaba. Por eso en Juan 11:42 dijo: yo sabía que siempre me oyes. Qué hermoso. ¿Puedes ver esta relación entre el Hijo y el Padre? Pero en el Getsemaní, el Hijo dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y no hubo ninguna respuesta del cielo. El cielo cayó. Ninguna palabra. Y es que la respuesta del Padre estaba implícita en ese silencio. No había otra forma de justificarnos. No había otra forma más que matando al Hijo de Dios. El Hijo debía soportar bajo la ira del Padre. Esa pregunta era retórica. O sea: Padre, si hay otra manera de salvar a los pecadores, que yo no suba a esa cruz, revélalo, Padre. Pero yo no quiero hacer más que tu voluntad. O sea, en la misma pregunta estaba la respuesta. O sea, Él no estaba buscando otra manera. Es decir, para nuestro entendimiento estaba puesto esto, para que nosotros sepamos que no había otra forma más que el Hijo fuese muerto en esa cruz. No había otra forma. El Hijo debía beber toda la copa de la ira. Solamente existen dos posiciones en las que el hombre puede estar: bajo la ira de Dios, esperando a que muera o que el Señor vuelva, para entonces ser aplastado por su ira. Esa es una. Isaías 63, ustedes chequenlo, dice: he pisado yo el lagar, yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira, lo hollé como mi furor, y la sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien me ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. La imagen de lo que habla aquí, ¿sí? De sus vestiduras, ¿sí? Es Jesús siendo salpicado con la sangre de los pueblos, con las personas. Así como se extrae jugo, o en aquellos tiempos se extraía jugo, a las personas aplastaban con sus pies las uvas y sacaban jugo, ¿sí? Aquí está hablando de cómo Dios aplastará las naciones. Es una figura. Habla de la sangre derramada, ¿sí? Es terrible. Todos hemos pecado y merecemos el justo juicio de Dios, ¿sí? La otra posición es estar en Cristo. Es la única otra posición. O estás bajo la ira de Dios, o estás en Cristo, ¿sí? Cuando confías en Cristo, eres declarado inocente. El pecador es declarado inocente y entonces está en paz con Dios. Dice Romanos 5:1: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Debemos de crecer en nuestro temor, debemos de crecer en nuestra gratitud, mis amados. Aparte de Cristo estaríamos condenados. ¿Puedes verlo?
Juan Calvino dijo: apartados de Cristo somos aborrecidos por Dios, y solo comienza a amarnos cuando estamos unidos al cuerpo de su amado Hijo. Es un privilegio invaluable de la fe el que sepamos que Cristo fue amado por el Padre a nuestro favor, para que podamos ser participantes del mismo amor y los disfrutemos por siempre. Debemos de gozarnos de la ira de Dios. Voy a pedir al grupo de alabanza, por favor, que pase. Pero, mis amados, nosotros debemos de gozarnos de que tenemos un Dios santo, de que tenemos un Dios justo. Nosotros debemos de gozarnos de que tenemos un Dios que es justo. Y debemos de gozarnos de un Dios que muestra y manifiesta su ira en el juicio también del pecador. ¿Sí? La Biblia dice en Mateo 25:46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La súplica es a todo aquel que escucha y sabe que aún está en sus pecados, que venga Cristo. ¿Por qué no te pones de pie? Dios está airado. Si tú no has confiado en Cristo, Dios está airado por tu pecado. Y es hoy que te ofrece venir al Salvador. Dios ofrece su misericordia para el pecador hoy. Pero un día Dios desatará su justa ira. Aquel que lo rechaza un día va a enfrentar la justicia de Dios. Solo Él puede borrar el pecado. Tú dices: bueno, es que yo he pecado mucho. También Cristo sangró mucho. Él es el único que puede borrar tu pecado. Salmo 130 dice: Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, Señor, podría sobrevivir? Todos en esta sala hemos pecado. Los que nos ven en casa deben de examinarse. 2 Corintios 13:5 dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. La invitación es a examinarse, a probarse, ¿sí? Y esto no está hablando de una introspección, de mirar como hacia nuestros adentros, ¿sí? Porque si lo hacemos, seguramente vamos a estar desanimados, ¿sí o no? ¿Sí? Pero lo que está hablando el apóstol Pablo es de que examines si por medio de la palabra has creído, ¿sí? Que examines si has creído lo que Dios ha prometido. Si tú has creído el Evangelio, tú eres salvo. La autoridad del Evangelio es creer, o sea, es la autoridad del Evangelio en mí. O sea, es decir, yo creo en esa autoridad, y porque Él dice que si yo creo soy salvo, yo soy salvo. Pero también habla de que examines si hay un testimonio vivo, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que, o sea, somos sus hijos. ¿Estás creciendo en santidad? ¿Estás aborreciendo el pecado? ¿Aborreces ahora lo que antes amabas? ¿Estás amando a los hermanos? Si eres hijo de Dios, la vida de Cristo fluye en ti. La vida de Cristo se manifiesta. Entonces, examínate. ¿Te dueles del pecado? ¿Amas a los hermanos? ¿Le estás dando respuesta? ¿Tu vida está separada de la forma en la que el mundo vive? O sea, quizás sea un tiempo para reconocer la falta de temor en tu vida o en la mía. Una falta de gratitud también.
¿Estás caminando para Cristo? Quizá tú reconoces que estás caminando en una ira. Quizá reconoces, bueno, soy hijo de Dios, pero estoy caminando en ira. ¿No? Soy una persona irada. Manifiesto ira hacia los demás. Estoy siendo orgulloso. Bueno, es tiempo de arrepentirte. ¿Sí? Nadie se vaya de este lugar sin asegurarse de que ha creído en el Señor. Nadie se vaya de este lugar sin asegurarse que su vida está ya en Cristo. Y si tú reconoces que le necesitas, ven a Él, ven a Él. Dice 1 Timoteo 1:15 que Él vino para salvar a los pecadores. ¿Sí? El apóstol Pablo reconocía que él había sido lo peor. ¿Sí? Él reconoció que podía ser usado. ¿Sí? Aunque él había sido, él se reconoce como el mayor de los pecadores, ¿no? Él dice que podía, por esto mismo, por la obra de Dios en él, hacer que otros creyeran al ver la obra de Dios en él. ¿Sí? Escucha, Cristo murió, soportó toda la ira del Padre, ¿sí? Y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Nosotros por Él tenemos vida. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Te das cuenta? Démosle gloria, iglesia, démosle gloria esta mañana. Démosle gloria por su santa ira, por la cualidad y por el atributo de su ira. Y que por medio de Cristo, ¿sí?, por medio de su gracia, de su misericordia, no enfrentaremos esa ira. ¿Quién es como nuestro Dios? ¿Quién es como Él?